Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer este hermoso punto con punto estirado. Es un punto, lo podemos utilizar como punto de base y aplicar por ahí alguna trenza o algún punto calado entre medio. O si no, ¿por qué no tejer una prenda solamente con este punto? Lado del derecho, lado del revés. Por cierto, el dibujo se forma sobre el lado revés del tejido. La muestra está tejida con aguja número 4 y es un hilo, es una combinación de algodón y viscosa. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 3 más 2 puntos del borde. A lo alto repetimos 4 vueltas. Sobre las agujas tengo montados 14 puntos, voy a tejer 4 motivos. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, sin sacar los puntos de la aguja izquierda, lazada, y una vez más 2 puntos juntos al derecho. Ahora sí liberamos estos puntos, paso un punto sin tejer, la hebra atrás del tejido y repito el motivo. 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, tejemos de nuevo 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás y último motivo, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos al derecho, paso punto sin tejer, punto del borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 2, punto del borde, tejemos primer motivo, punto al derecho, tomamos el punto por delante. Aquí tenemos estos 3 puntos, ¿no? Lazada está en el medio. Tomamos este punto, esta lazada que hicimos en la vuelta anterior y la pasamos sobre la aguja derecha sin tejer. Y tejemos 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás. Repito el motivo. Punto derecho por delante, deslizamos este segundo punto sobre el primer punto y directamente lo pasamos sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, repito el motivo, derecho, pasamos el segundo punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, derecho, deslizamos este segundo punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 3, tejemos con todos los puntos al revés, y vuelta número 4, tejemos con todos los puntos al derecho. Eso es todo, repetimos estas 4 vueltas, o sea la número 5 se teje igual que la vuelta número 1. Y así está saliendo este punto. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.